actividad clínica o diagnóstica de estas enzimas en el laboratorio clínico. Pero antes de eso estaremos haciendo un pequeño repaso sobre algunas generalidades de las proteínas para nosotros tener un panorama mucho más amplio en el concepto. Entonces, inicialmente, hablando sobre el nivel de organización de las proteínas, recordemos que las proteínas se encuentran conformadas a partir de una cadena de aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Entonces, cada uno de estos aminoácidos se va a encontrar codificado en un codón de ADN, ¿ya? Que posteriormente es transcrito a ARN, y de ese ARN obtenemos pues ya la traducción de ese código genético en lo que vienen siendo las proteínas. Entonces, ¿quién me escribió por ahí? Por favor, abra el micrófono porque no me puedo salir de acá. ¿Alguien escribió? Bueno. Entonces Sí, ya estoy grabando. Ya va un minutico. Entonces, esas proteínas a su vez se van a encontrar organizadas en cuatro, digamos que la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿ya? La estructura primaria que viene siendo la secuencia de la cadena de aminoácidos. Entonces ya a partir de esa secuencia, de esa cadena de aminoácidos es que viene, entonces se forma la estructura secundaria. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos pueden establecer ciertas interacciones entre sí que les va a ir dando una ubicación en el espacio. Entonces de esa estructura secundaria de las proteínas vamos a tener lo que son las hojas plegadas y las hélices alfa. A su vez, a partir de cuando ya se encuentran las hojas plegadas y las hélices alfa, es que se va a formar la estructura terciaria de las proteínas. Ven que me dice ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre las hélices alfa y hojas plegadas. Vean que esa estructura terciaria se configura a partir de hojas plegadas y hélices alfa. Entonces, eso es la estructura globular de las proteínas en la estructura terciaria. Ahí, por ejemplo, tenemos las enzimas, tenemos, por ejemplo, la globina, tenemos, por ejemplo, la albúmina, ¿ya? Y de pronto, no todas, algunas otras proteínas ya van a tener una estructura cuaternaria, en las que se conforma a partir de más de una cadena de aminoácidos. Un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria viene siendo, por ejemplo, la hemoglobina, que se conforma a partir de 3 globinas, que cada una de esas globinas se encuentra en una estructura terciaria. Entonces, ahora nosotros tenemos que lo que viene siendo, oye, pero discúlpenme. Entonces, aquí nosotros nosotros tenemos un grupo de proteínas que vienen siendo las enzimas, ¿ya? Las enzimas. Esas enzimas son unas sustancias, ¿verdad?, de naturaleza proteica, con una sola excepción, que se encarga de convertir sustratos, como ustedes lo observan aquí, en productos. Entonces, ¿qué beneficio me tiene la acción de una enzima que me convierta sustratos en productos? Hombre, el principal beneficio es que primero acelera la velocidad de la reacción, ¿verdad? Y segundo, necesita una menor energía de activación para que esa reacción pueda suceder. Por ejemplo, una reacción que una enzima puede hacer en milisegundos, ¿ya?, en condiciones sin la intermediación de una enzima, se puede tomar hasta miles de años, millones de años. Entonces ya ustedes vean la importancia de esas enzimas a nivel biológico. Entonces, son muy importantes para la vida. ¿Y qué enzimas tenemos? Tenemos una gran cantidad de enzimas que ahorita iremos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, a nivel estructural, digamos que hay dos modelos enzimáticos. Tenemos un modelo llave cerradura y vamos a tener un modelo de encaje inducido. O sea, son dos teorías,
pero a partir de estas dos teorías hay una que es más aceptada que la otra. Entonces, tenemos esta primera teoría, que es el modelo llave cerradura, este primer modelo, en el que nosotros vamos a tener, se ve la enzima como una configuración espacial tridimensional inflexible, ¿ya? O sea que ella no va a sufrir ningún tipo de modificación ni ningún tipo de cambio al momento de realizar la reacción. Vean que, por ejemplo, este sustrato encaja perfectamente en esta zona de aquí, que viene siendo el sitio activo de la enzima. Del sitio activo de la enzima es el lugar donde se da la unión del sustrato con la enzima y se da la reacción. Este es el momento, ya el complejo enzima-sustrato, y ya luego se me liberan los productos. Entonces vean que ustedes aquí, estas enzimas en ningún momento que tienen alguna configuración o alguna digamos que configuración espacial distinta. Sin embargo, en el modelo de encaje inducido, entonces ya hablamos de que las enzimas son un modelo mucho más flexible. Vean la configuración que yo tengo aquí, entonces ella se adapta, se ajusta a ese sustrato, esto aquí viene siendo el sitio activo, y luego ella regresa a su ¿qué? A su sitio normal y a su sitio natural. Entonces vean, yo les pregunto entonces, de estos dos modelos, ¿cuál creen ustedes que es más aceptado hoy día? Este primero, en el cual las enzimas son unas estructuras inflexibles, o sea, rígidas, como usted meter una llave en una puerta, o este que me dice que las enzimas en sus estructuras tienen cierto grado de flexibilidad que le permite adaptarse a los sustratos. ¿Qué dicen ustedes? El segundo, exactamente, el segundo, ya luego de investigaciones se han dado cuenta de que pues tridimensionalmente esas enzimas pues tienen ciertos cambios, o sea, no en su, digamos que no en su estructura, en su secuencia como tal, sino en lo que viene siendo su configuración tridimensional, para lograr un mejor ajuste a su sustrato. Y es que además aquí nosotros de pronto quizás esto que estamos viendo aquí puede ser algún tipo de lisis de ese sustrato, pero entonces esto no es lo único que va a suceder en la acción enzimática. Ya les comento qué más. Entonces, hay un concepto que es el de apoenzima, ¿verdad? Entonces, el apoenzima viene siendo una enzima que está inactiva, que va a necesitar ya sea de cofactores o de grupos prostéticos para poderse activar y cumplir su función. Esos cofactores y grupos prostéticos, o sea, ya sea el uno o el otro, junto con la apoenzima, me van a configurar una holoenzima. Ya la holoenzima sí tiene actividad. Pero ojo que no todas las enzimas van a necesitar de un cofactor o de un grupo prostético. Esas son unas enzimas normales. Este es el caso de las que sí lo van a necesitar. Entonces, ¿qué vienen siendo esos cofactores? Esos cofactores pueden ser unas moléculas orgánicas. Entonces, si son moléculas orgánicas, al cofactor se le llama coenzima, o pueden ser moléculas inorgánicas. Por ejemplo, la molécula de cobre en la lisina oxidasa. La lisina oxidasa es una apoenzima que necesita del cobre ¿para qué? Para volverse activa. Y vamos a tener algunos grupos prostéticos en los que se da una unión fuertemente a esa estructura proteica de la enzima, como puede ser el grupo prostético hemo en los citocromos. Entonces vean, tenemos apoenzima que junto con el cofactor o con el grupo prostético me da la holoenzima, que ya se viene siendo una enzima funcional, o sea, una enzima activa. Aquí tenemos una gráfica que me describe lo que yo les comenté al principio, no sé por qué se me corrió para acá para más adelante, en la que por ejemplo nosotros tenemos el sustrato C12, C6, H12O6, viene siendo la glucosa, ¿verdad? Y los productos, en este caso CO2 más H2O. Entonces vean ustedes, aquí de este lado, en este eje vamos a tener la energía, ¿verdad? Y acá el tiempo de la reacción. Entonces,
En azul van a tener la energía utilizada en esa reacción con una enzima y en rojo sin esa enzima. Entonces fíjense ustedes que con enzima la energía de activación que se necesita para transformarme estos sustratos en productos va a ser que inferior si se compara con la energía que se necesita para hacer esa misma reacción sin la ayuda de ninguna enzima. Entonces vean que esta es una de las ventajas a nivel biológico de la utilización de enzimas en estas reacciones químicas. Y obviamente también lo que viene siendo el tiempo, o sea, son mucho más eficientes energéticamente. Vamos bien hasta aquí, pues solamente estoy haciendo digamos, un recorder de bioquímica. Ven acá otro concepto muy importante que viene siendo el de los factores que me afectan la actividad de esas enzimas. Entonces, aquí tenemos que uno de esos factores es la temperatura. Las enzimas usualmente van a tener una temperatura ideal de funcionamiento. En este caso, esa temperatura óptima va a ser más o menos 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal. O sea, haciendo referencia pues a las enzimas que encontramos pues, en el ser humano, ¿ok? Los mamíferos y eso. Entonces vean que esta enzima a esa temperatura ya va a tener su velocidad máxima, o sea, va a funcionar muy bien, va a funcionar de una forma muy eficiente, mientras que en frío, vean que va a disminuir su ¿qué? Su velocidad, va a disminuir la velocidad de la reacción. De ahí a que ustedes se den cuenta en laboratorio, no sé si de pronto han hecho esa práctica, de que algunas técnicas cinéticas, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la temperatura. Incluso, recuerden ustedes que, bueno, no sé si ya debieron hacer esa práctica. Por ejemplo, en la práctica de glucosa, en las de colorimétricas de punto final, hay en algunos casos en los que el tiempo de incubación va a depender de qué, de la temperatura, si se está incubando a temperatura ambiente o si se está incubando a 37 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, a 37 grados centígrados el tiempo que se debe esperar es menos. ¿Por qué? Porque esas enzimas ahí tienen una velocidad máxima. Sin embargo, si esa reacción pues, se deja incubar a temperatura ambiente, la temperatura ambiente de un laboratorio entre unos 22 y 28 grados centígrados, entonces ya ahí se tiene que durar ¿qué? Se tiene que dejar más tiempo para que ocurra esa reacción. Sin embargo, incluso si no quiere decir tampoco que entre más temperatura sea mejor, porque fíjense aquí cómo nuevamente baja la curva. Entonces, entre más temperatura se le aplique al subsistema, puede ocurrir el efecto de desnaturalización de esas proteínas, o sea, en las que ellas pierden su estructura terciaria. Ahí me queda prácticamente solamente en la cadena polipeptídica de esa proteína inicialmente, ¿okay? Pierde su estructura tridimensional. Como cuando hablan, por ejemplo, dicen que se cortó la leche y pues cosas así. Entonces es que se desnaturaliza y pierde su estructura. ¿Qué otro factor afecta la actividad de esas enzimas? Tenemos el pH. Entonces, como ustedes se darán cuenta, vamos a tener un pH ideal, un pH óptimo, que viene siendo, digamos, que el pH fisiológico, pero dependiendo, aquí sí depende mucho más la enzima. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de una enzima, por ejemplo, una enzima digestiva, el pH en el que ya va a funcionar bien va a ser un pH ácido. Si ya de pronto hablamos de una enzima sérica, entonces ya sí vamos a estar hablando de un pH aproximado de 7.35, que viene siendo el pH óptimo. Asimismo, en medios muy ácidos o en medios muy alcalinos, esa proteína pues va a terminar ¿qué? Desnaturalizándose, o sea, no va a tener digamos que ningún tipo de reacción, porque lo importante aquí en el caso de las enzimas es su estructura tridimensional. Y si ellas pierden su estructura tridimensional, me queda una sola cadenita ahí de aminoácidos, pues no voy a lograr hacer nada. Por favor, si de pronto, ¿cómo será? Estas enzimas se pueden clasificar
según sea la reacción que ellas lleven a cabo. Entonces las vamos a tener como oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. O sea, son 6. Vamos a ver, por ejemplo, las oxidorreductasas, como su palabra lo dice, son reacciones que me catalizan, bueno, son enzimas, perdón, que me catalizan reacciones de óxido-reducción, que viene siendo la transferencia de electrones, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos esta reacción, ¿ya? En la que el alcohol más el NAD en presencia del alcohol deshidrogenasa me va a formar aldehído o cetona más NADH. En este caso el NADH es la sustancia reducida, ¿ya? NADH, sustancia reducida, NAD, NAD sin el H, sustancia oxidada. Entonces ahí se transfieren electrones ¿de dónde? Se van a transferir desde la molécula de alcohol. Vean que aquí se transfiere un hidrógeno de aquí hasta acá. Entonces así que se me forma el NADH. Entonces el aldehído se me oxida porque es el que pierde esos electrones, mientras que el NADH se reduce, que es el que los gana. No vayan de pronto a confundirse en ese concepto. Dentro de esas oxidorreductasas, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, tenemos que nos interesa aquí en este caso clínico, la deshidrogenasa, ¿ya? Que en este caso particular nosotros estudiamos mucho la deshidrogenasa láctica, pero también tenemos, por ejemplo, la glucosa oxidasa. Disculpen un segundo. Ya, un segundito. Como les venía contando, entonces en este caso particular nos interesa, pues estudiamos lo que viene siendo esa deshidrogenasa, en caso particular de la deshidrogenasa láctica. Porque ahora se me perdió me pasó. ¿Y qué me pasó aquí? Algo que no me sale. No se me oculta el... Y ahora sí. Bueno, tenemos también lo que son las transferasas, ¿verdad? Que como su palabra lo dice, se van a encargar de la transferencia de un grupo funcional. ¿Cuál grupo funcional puede ser? Puede ser un grupo amino, carboxilo, carbonilo, metilo, fosforilo o el acilo. En este caso particular, fíjense que la transferencia sea la transferencia de un metilo, ¿ya? Sea desde este cetoácido, vean aquí el CH3, como me aparece acá nuevamente como grupo funcional del aminoácido. Entonces esta es fácil de identificar, en el cual ustedes revisen que viene siendo el grupo amino, cuál es el grupo carboxilo, cuál es el carbonilo. Entonces eso les va a facilitar la identificación de este tipo de enzimas. Entonces aquí nosotros tenemos de especial importancia lo que vienen siendo las transaminasas, ¿verdad? Como su palabra los dice, en ese caso me dan la transferencia de un grupo amino y es de especial importancia, por ejemplo, en el diagnóstico de trastornos hepáticos, por ejemplo, hepatitis, tumores hepáticos, carcinomas hepatocelulares, entre otras cosas. Tenemos las hidrolasas. Las hidrolasas, en este caso, el prefijo hidro hace referencia a lo que viene siendo agua, ¿verdad? Entonces, las hidrolasas son un tipo de enzimas que se van digamos, van a romper, van a dividir enlaces de tipo carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, oxígeno-fósforo, ¿verdad? Con la ayuda de la adición de una molécula de agua. Entonces vean que esto que nosotros estamos teniendo aquí, este ejemplo, vean la lipasa. Ya nosotros hemos hablado de la lipasa.
Recordemos que la lipasa es una enzima que me hidroliza esos triglicéridos. Entonces me convierte esa molécula de triacilglicerol, me la va a convertir en 3 moléculas de esos ácidos grasos libres y la molécula de glicerol inicialmente. Vean que aquí en este caso nosotros tenemos 3 moléculas de agua, o sea, vamos a tener 3 hidrógenos, 6 hidrógenos, 2 oxígenos, que vean cómo los reparte acá en la molécula. Aquí hay una molécula de agua, acá hay otra y acá hay otra. En este caso tenemos por ejemplo, lo que son las esterasas, las fosfatasas, que quizás es más de nuestro interés, y las proteasas. Seguimos por acá con las liasas, ¿ya? Que ya estas me van a catalizar las rupturas de enlaces, pero enlaces no peptídicos como carbono-carbono, carbono-azufre, carbonos-nitrógenos, por medios distintos a la hidrólisis. Entonces fíjense que aquí se está dando la lisis de esta molécula que tengo ya de A con B, ¿verdad? Formándome por un lado A como producto y B por otro lado. Pero vean que por ningún momento se está haciendo el uso de ¿qué? Del agua. Un ejemplo clásico, por ejemplo, la piruvato descarboxilasa. Vean que me rompe este enlace aquí entre estos dos carbonos y me deja una molécula de acetaldehído y una molécula de dióxido de carbono. Dentro de esas liasas, ¿cuáles tenemos? Tenemos, por ejemplo, las descarboxilasas, las hidratasas, las deshidratasas, las desaminasas y las sintetasas. Tenemos las isomerasas, vean que aquí está indicado, por ejemplo, que está relacionada con la formación de isómeros. Isómeros son moléculas que van a tener la misma composición química, pero diferente composición estructural. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el gliceraldehído 3-fosfato y vamos a tener acá la hidroxiacetona fosfato. Vean, si ustedes se ponen a ver, a contar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos hay, van a ser exactamente igual. Sin embargo, ya la estructura tridimensional, la forma en la que están organizadas esas moléculas, ya sí va a ser ¿qué? Diferente. Entonces, esas isomerasas lo que van a hacer es tomarme esas estructuras, esas moléculas y convertirme una sustancia en su isómero, o sea, en otra con una configuración estructural diferente. Y por acá tenemos las ligasas, ¿verdad? Que el caso particular de las ligasas, entonces tenemos lo que viene siendo la ADN ligasa, que ella es capaz de ligar, valga la redundancia, los fragmentos de ADN formados, pero en este caso particular, ella puede utilizar, entonces ella utiliza moléculas, por ejemplo, de ADP, ¿verdad? O ATP, para poder realizar ese procedimiento. De hecho, ella se encarga de pegar los fragmentos de Okazaki. Esto era bueno. Entonces, con base a lo que yo les comenté, entonces, ¿qué tipo de enzima cataliza la siguiente reacción? Por ejemplo, esta del punto A. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué dicen ustedes? Una isomerasa, vean que es un isómero, tiene la misma cantidad de átomos, sin embargo, tiene una configuración espacial distinta. Y aquí en la B, una hidrolasa. Vean que se está haciendo la ruptura de esta molécula con la ayuda de una molécula de agua. Entonces esas enzimas van a tener algunos lo que les llaman inhibidores. ¿Cuáles son esos inhibidores? Hombre, son unas sustancias que de una u otra forma son capaces de inhibir la acción de esas enzimas, o sea, las neutralizan. Y esa inhibición puede ser una inhibición reversible o una inhibición irreversible. ¿Ok? Entonces, dentro de esos inhibidores nosotros podemos tener algunos fármacos, algunos antibióticos, algunos conservadores alimentarios, algunos venenos. Hay unos venenos que están dirigidos
precisamente contra ciertas enzimas importantes para la vida e incluso algunos metabolitos de procesos bioquímicos normales. Y vean que curiosamente en algunas rutas, algunas vías metabólicas, los mismos productos de esas enzimas me pueden estar ejerciendo cierto grado de inhibición de la acción de ella misma. ¿Por qué? Porque, bueno, a forma de regulación de esos procesos. Por ejemplo, si hay una enzima que me transforma, me genera el producto X, llega el punto en que tanta concentración de ese producto X me va a terminar inhibiendo la formación del mismo. En caso de medicamentos tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa vírica en el tratamiento del SIDA, pero también tenemos venenos animales, insecticidas, herbicidas, algunos desinfectantes y otros medicamentos como por ejemplo el sildenafil. En el caso del sildenafil, él va a inhibir una enzima que degrada la molécula responsable de la relajación del músculo liso. Por tanto, ese músculo liso no se va a poder relajar. Ya un segundo. Pues sí, jóvenes, entonces fíjense que en ese caso de ese medicamento, el sildenafil, es una aplicación pues, de la inhibición enzimática de precisamente de unas enzimas que cumplen ciertas funciones biológicas normales, así como hay muchísimos otros. ¿Ya? Entonces vean, hay una molécula, ¿verdad?, que es responsable de la relajación del músculo liso. Pero ustedes tienen la importancia de lo que es la relajación del músculo liso para la elección del pene, o sea, para que pueda ingresar la sangre. Entonces, hay una enzima que me degrada esa molécula. Entonces, esa enzima que me va a degradar esa molécula, que me inhibe la relajación de ese músculo liso, pues obviamente va a estar teniendo un efecto contrario al que nosotros queremos tener. Entonces, por tanto, el sildenafil es un inhibidor que me va a degradar, ¿verdad? Que me va a inhibir esa enzima, ¿verdad? Y por tanto no me va a degradar la molécula responsable de la relajación del músculo liso. Y si no me degrada esa molécula, pues ese músculo liso se podrá relajar y podrá entrar la sangre al pene para que haya la erección. Dentro de esas inhibiciones tenemos las que son reversibles y las que son irreversibles. Ya la que es irreversible es la que me genera la inhibición de la enzima y pues esa enzima se volvió afuncional, o sea, no vuelve a servir. Sin embargo, la inhibición reversible es aquella en que pues, la molécula no sufre una inhibición para siempre. En el caso de que se le quite ese inhibidor, ella puede seguir funcionando. Dentro de esas de inhibición reversible tenemos la que es competitiva, en la cual el inhibidor va a ir ¿dónde? Va a ir en el sitio activo, va a tener afinidad por ese sitio activo. Y en la no competitiva, ese inhibidor va a estar ubicado, o sea, va a tener una afinidad contra otra zona digamos que en la molécula de la enzima, pero que de una u otra forma me va a alterar la configuración tridimensional del sitio activo. Por tanto, no va a haber un buen acople del sustrato con la enzima y no va a ocurrir la reacción. Bueno, eso era con respecto al tema de pues, generalidades de enzimas. Ahora vamos a checar lo que son sí las enzimas de importancia clínica, o sea, ya un contexto más de laboratorio. Entonces, ¿cuáles son los usos que nosotros tenemos a nivel de laboratorio de esas enzimas? Por un lado, las enzimas nos ayudan a nosotros a la determinación analítica de sustratos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los reactivos que nosotros utilizamos, algunos están conformados por enzimas, que me llevan a cabo cierto tipo de reacciones que me van a ayudar a determinar la concentración de ciertos analitos en sangre. Dentro de esas enzimas que nos ayudan en el laboratorio, ¿cuál tenemos? Tenemos, por ejemplo, la glucosa oxidasa, la lipasa, que en el caso particular de la lipasa, digamos que se simula las reacciones que ocurren normalmente en el organismo. Tenemos, por ejemplo, la peroxidasa, la colesterol oxidasa, la uricasa. Mientras que ya a nivel clínico, déjenme les muestro por aquí. Entonces va a suceder lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a tener muchísimos tejidos.
¿verdad? Muchísimos tipos de células. Cada una de esas células, de esos tejidos, va a cumplir funciones diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo una célula muscular que un hepatocito, no es lo mismo una neurona que una célula del corazón, entre otras. Entonces, debido a que esas funciones de esas células son tan distintas, asimismo digamos que va a ser su batería bioquímica. En algunos tejidos habrá la presencia de ciertos tipos de enzimas en específico, que ya se va a estar relacionado también a su función. Entonces yo les pongo un ejemplo de esto que quiero expresarles aquí. En el caso, por ejemplo, se sabe de que la enzima de las transaminasas se encuentran en el hígado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros a un paciente le cogemos y le hacemos el análisis de transaminasas y observamos de que tiene esas enzimas aumentadas, entonces ahí nosotros inmediatamente sospechamos que estamos ante un proceso ¿qué? Ante un proceso hepático. Entonces ya ahí se hacen otras investigaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, de la amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa tienen gran concentración en el páncreas. De hecho, él deposita esas enzimas, esas sustancias las deposita en el intestino para el proceso de digestión. Entonces, si nosotros encontramos la amilasa o la lipasa aumentada en circulación de un paciente que hay sospecha, digamos, que de una pancreatitis, entonces ya eso nos va a estar orientando que un diagnóstico. ¿Por qué? Porque sabemos que en específico esa enzima se va a encontrar en ese tejido. ¿Okay? Veamos, aquí tenemos las condiciones normales. Esta primera imagen acá es, digamos que la dinámica normal de ese tema de las enzimas. Ustedes saben que las células con las que nosotros nacimos no son las mismas con las que nosotros vamos a morir. Ellas se encuentran en constante recambio. ¿Ya? Entonces, producto de ese recambio normal, nosotros vamos a encontrar concentraciones de esas enzimas en circulación, o sea, en plasma, de forma normal. Como por decir, los valores normales de la glucosa son hasta 100, entonces para estas enzimas también tienen sus valores normales que derivan precisamente de ese recambio normal de las células. Algunas de estas células de estas enzimas se encuentran a nivel intracelular, entonces cuando se lisan cuando se da el proceso apoptótico de estas células, pues eso se libera a circulación. Sin embargo, ya en casos particulares, por ejemplo, aquí estamos viendo un proceso inflamatorio de una célula, aquí estamos viendo, por ejemplo, un proceso tumoral, ¿ya? Aquí en este proceso inflamatorio hay, digamos que un desbalance en la membrana celular y eso me va a tener cambios en la permeabilidad de esa célula y por tanto me va a liberar en exceso esas enzimas a circulación. Por ejemplo, ¿qué caso puedo traerles un ejemplo aquí? Por ejemplo, un caso, una persona que tenga hepatitis, ¿no? Una persona que tenga colangitis, una persona que tenga pancreatitis, algún tumor, no, tumores para este segundo. Y acá en este caso, bueno, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del tema tumoral, en los que hay un crecimiento, una replicación descontrolada de células. Asimismo, el recambio será muy superior, y entonces esto se va a ver evidenciado en un aumento también de las enzimas a nivel de circulación. Pero ojo, no quiere decir siempre que ustedes encuentren esas enzimas aumentadas va a ser un tumor ni va a ser el otro. Hay que correlacionar con los distintos exámenes que disponemos. Entonces, hay otra clasificación que es de las enzimas según su función y según su origen. Tenemos, por ejemplo, las enzimas plasma específicas, son aquellas que van a tener su función a nivel plasmático y pueden ser secretadas por algunos órganos. Por ejemplo, algunas enzimas de la coagulación, aunque quizás no es tan común hacer esas determinaciones en laboratorio, a nivel de química clínica. Por ejemplo, tenemos la lipoproteína lipasa, ya nosotros vimos la clase anterior, cuál es la función de esa lipoproteína lipasa. Tenemos, por ejemplo, el plasminógeno también. Vamos a tener las enzimas secretadas, que son aquellas que ejercen su actividad fuera de las células que las originan. Tenemos, por ejemplo, la amilasa, el pepsinógeno, la lipasa, la tripsina, que son
enzimas que participan activamente en la digestión de los alimentos. Y tenemos las enzimas celulares, que son aquellas ya a nivel interno de la célula que se encargan del metabolismo celular. Ya aquí sí tenemos, por ejemplo, la LDH, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, entre otros. Bueno, aquí es lo mismo pues, que les había mostrado. Entonces, con respecto a esas enzimas que se encuentran con esas enzimas celulares, sepan ustedes y recuerden que dentro de la célula pues hay varias organelas también, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener las enzimas celulares uniloculadas y biloculadas. Aquellas uniloculadas, como por ejemplo la GPT, que es transaminasa glutámico pirúvica, o la LDH, que es la lactato deshidrogenasa, se va a encontrar en un 100% en el citosol. Mientras que otra enzima, por ejemplo la transaminasa glutámico oxaloacética, se va a encontrar un 60% en el citoplasma y un 40% en la mitocondria. Entonces ya de ahí, a partir de ahí, nosotros podemos ir dándole otras interpretaciones a las elevaciones de estas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros vemos que una GOT está supremamente aumentada, entonces ahí podemos decir, no, la afectación celular es grande, porque vean que esta se encuentra también parte en la mitocondria. De esas enzimas, y estos jóvenes esto sí es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces nosotros vamos a tener ciertas isoenzimas, ¿ya? Vamos a tener ciertas isoenzimas. ¿Qué son las isoenzimas? Son enzimas que catalizan la misma reacción, pero con características físico-químicas diferentes. Por ejemplo, distinto pH, distinto K sub M, diferente acción de inhibidores y activadores. Tal está el caso, por ejemplo, de la creatinfosfoquinasa. ¿Ya? Es una enzima que nosotros la vamos a encontrar en el músculo esquelético, la vamos a encontrar en el miocardio y la vamos a encontrar en el cerebro. Pero sucede que como me dice aquí, las características físico-químicas de cada uno de esos tejidos es muy diferente. ¿Ya? Es muy diferente lo que me hace un músculo cardíaco que está todo el tiempo en actividad a lo que me hace, por ejemplo, el cerebro. Entonces, a partir de ahí es que evolutivamente pues, se dio paso a lo que son las isoenzimas. Entonces, en el caso de la enzima creatinfosfoquinasa, que es CK o CPK, entonces ella va a tener tres isoenzimas. Ahorita más adelante les cuento con más detalle. Una enzima CKMMM, que es fracción muscular, MB, que es fracción miocárdica, y BB, que es cerebral. Asimismo, si hablamos, por ejemplo, de la deshidrogenasa láctica, LDH, o lactato deshidrogenasa, entonces vean que ya esta sí se va a encontrar esas isoenzimas distribuidas a un nivel más sistémico. Vamos a tener en el corazón, en los pulmones, en los leucocitos, en el músculo esquelético, en el hígado. Entonces esta LDH sí, digamos que va a tener una mayor distribución en los tejidos. Yo les hago una pregunta. En términos de especificidad, ¿qué será más específico? ¿Una enzima que se encuentre en un solo tejido o una enzima que se encuentre en muchos tejidos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo? Exactamente, la enzima que se encuentre en un solo tejido va a ser mucho más específica. ¿Por qué? Porque ya eso sí me da un indicio seguro, o es de ahí o es de ahí. Es como, como el meme ese que salía por las redes de que para identificar si era un costeño le ponían un vallenato o algo así. Entonces por ahí va la cosa. En el caso particular, vean que esta fracción MB, perdón, es muy específica de que del corazón. O sea, si una persona tiene una CPK MB aumentada, entonces son serios indicios de que hay una afectación cardíaca. Entonces, para hacer esa valoración enzimática, pues como ya yo todo lo que les comentaba, hay que tener en cuenta la distribución de esas enzimas
o sea, cuál se correlaciona con qué tejido, la localización intracelular, si es unilobulada o bilobulada, y esto es muy importante, la vida media de esa enzima. Les pongo un ejemplo. Hay dos enzimas que están relacionadas con el páncreas, que son la amilasa y la lipasa. ¿Ya? Entonces, en procesos pancreáticos, esas dos enzimas se van a aumentar. Sin embargo, la amilasa va a tener una vida media menor, que va a ser aproximadamente, puede ser 2 días. ¿Ya? Mientras que la lipasa sí va a tener una vida media superior, que es de aproximadamente 7 días. Entonces, si usted le hace ese análisis a un paciente, le hace solamente la amilasa y se lo hace a los 5 días y le encuentra que están sus valores normales, eso no quiere decir que anteriormente no lo haya tenido aumentada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la vida media de esas enzimas. Y si nosotros hablamos, por ejemplo, a nivel cardíaco, tenemos la LDH, que de hecho la LDH tiene una vida media altísima. Bueno, altísima no, en comparación con las otras, la vida media es superior. Y por lo tanto, sirve para hacer, digamos que diagnósticos tardíos. Que una persona le empezó el cuadro de accidente cerebrovascular, de accidente cardíaco, de evento cardíaco, perdón, hace 5 días, entonces esa enzima me servirá de utilidad. ¿Por qué? Porque me dura mucho más tiempo elevar. En comparación con, por ejemplo, con la troponina o con la CKMB, entre otras. Vamos a comenzar entonces hablando de las enzimas hepáticas. Cuando nosotros hablamos de enzimas hepáticas, bueno, esta es una clasificación quizás un poco arbitraria, porque es que no hay enzimas que sean un 100% específicas para un tejido, pero más o menos las traté de organizar de esa forma. Dentro de esas enzimas hepáticas vamos a tener lo que son las transaminasas, tenemos la fosfatasa alcalina, la GGT, gamma glutamiltranseptidasa, podemos tener la lactato deshidrogenasa también. Entonces ahí vamos bien. Entonces, estas son de mucha importancia las enzimas hepáticas. Vamos a tener transaminasa glutámico salacética, que es la misma aspartato aminotransferasa. GOT es lo mismo que AST. Y la transaminasa glutámico pirúvica es lo mismo que la ALT, o sea, la GPT es lo mismo que ALT. Esta es alaninotransferasa, esta es aspartato aminotransferasa. Entonces, vamos a empezar con la GOT. Recuerden que es la misma AST. Esa GOT se va a encontrar en gran concentración en lo que es corazón, hígado, principalmente, pero nosotros también la tendremos aumentada en páncreas, en cerebro y en músculo. O sea, digamos que cualquier patología, cualquier trastorno que me involucre algunos de estos órganos, yo podré estar encontrando aumentada la GOT. Por lo tanto, vean que no es un marcador específico de daño en el hígado. A menos de que, por ejemplo, yo me esté basando en otros parámetros, en otras mediciones y en otro contexto clínico. Ya es distinto yo encontrar una GOT aumentada si estoy viendo al paciente entérico. Y ahí sí, pues, bueno, es un problema hepático. Esta es útil para determinar la enfermedad hepatocelular. La elevación es directamente proporcional a la afectación, aunque no es pronóstico. O sea, usted puede encontrar en estos pacientes niveles altísimos de GOT, porque hay una afectación grande. Sin embargo, el hecho de que esa enzima esté tan aumentada no quiere decir automáticamente que haya un mal pronóstico. En este caso, esas enzimas no se correlacionan muy bien con el pronóstico. Y esta es la que tiene una isoenzima citoplásmica y mitocondrial. Por lo tanto, es que se dice de que la elevación está relacionada a la afectación de lo que esté teniendo. ¿En qué caso se aumenta esa enzima? En muchos casos. Vean, hepatitis. Entonces, si yo le estoy hablando de hepatitis, entonces eso por sí solo no me va a diagnosticar la hepatitis, entonces ya yo tengo que guiarme, por ejemplo, por marcadores de antígeno superficie de hepatitis B, de hepatitis C, entre otras. Algún medicamento, si es hepatitis tóxica por medicamento. Puede ser también insuficiencia cardíaca por afectación del corazón, un hígado en shock o una isquemia hepática aquí.
Quizás de todos estos trastornos en el que tiene un aumento más marcado de esas enzimas es en el hígado de shock. También tenemos en el alcoholismo, en el caso particular del alcoholismo, hay otra enzima que se correlaciona y mucho más específica en los términos de alcoholismo, que es la GGT, la gamma-glutamitrasperoxidasa, que ahorita la estamos viendo, y esta otra gran cantidad de situaciones. Por ejemplo, tumor hepático, traumatismos musculares, pues ya sabemos que esta tiene presencia en el músculo, entre otros. Ven aquí, por ejemplo, medicamentos tóxicos del hígado. De hecho, hay algunos medicamentos, por ejemplo, algunos antiepilépticos que se manda a detectar en el laboratorio sus niveles junto con los niveles de transaminasa para ver si ese medicamento tiene sus concentraciones seguras, sus concentraciones ideales, y para ver si de pronto no me está causando algún tipo de hepatotoxicidad. Tenemos la GPT, que esta es hermanita de la GOT, usualmente pues se mandan en pareja, ambas es lo que se llaman transaminasas, pero ya está aquí en la GPT si es más específica de la alteración hepática, es un poquito más específica del hígado, aunque también se encuentra presente en riñones, corazón y músculos, y la ubicación de esta es a nivel citoplámico. ¿En qué casos se encuentra aumentado? Vean que aquí en los casos en que se encuentra aumentado ya van a estar más relacionados con el hígado. Vean, por ejemplo, en la isquemia hepática se aumentan las dos, en la hepatitis se aumentan las dos. En la cirrosis, siempre y cuando sean estadios tempranos de cirrosis, porque ya en estadios tardíos crónicos de cirrosis, pues el tejido hepático funcional es reemplazado por tejido fibroso, como quien dice, cáncer de hígado, entre otros. Y para orientarme más aquí en el diagnóstico se hace lo que es el cociente GOT-GPT, en el cual es dividir los valores que yo tengo de GOT entre los valores que yo tengo de GPT. Si me da menos de 1.3, esto me da un indicio de que sea una hepatitis vírica, ¿ya? Y si ese cociente me da un mayor de 1.3, es un indicio de que sea un tipo ya de afectación hepatocelular, o sea, a nivel más interno de la célula, por ejemplo, ya cirrosis hepática, congestiones hepáticas o algún tipo de tumor hepático. Bueno, en esta tablita, pues aquí los más o menos en qué casos se encuentran para que ustedes lo revisen. Y más o menos cada cuánto se encuentra aumentado. Por ejemplo, vean que aquí me hace falta lo que es hepatitis isquémica, que es donde mayores niveles encontramos. Incluso un paciente puede tener donde sus valores normales en entre 10 y 40. En un paciente con algún tipo de hepatitis isquémica usted lo puede encontrar en 1000, 2000, 3000 unidades internacionales por litro, o sea, unos valores súper aumentados, pero que no necesariamente me indican un mal pronóstico. En el caso de que se salve el proceso de base, pues eh, hay mejoría. Y vean que, por ejemplo, aquí en carcinoma hepático, el aumento no es tan drástico, de 6 a 8 veces. Sin embargo, pues ya aquí el pronóstico si no sería tan favorable, ya hay un tratamiento más complicado y un pronóstico mucho más complicado. Vamos ahora con la fosfatasa alcalina. Entonces, ¿dónde encontramos nosotros la fosfatasa alcalina? Principalmente en los hígados, en los huesos, en el intestino, también en la placenta, leucocitos y riñón. Entonces, esa fosfatasa alcalina va a tener dos isoenzimas, que es una isoenzima placentaria, una isoenzima, perdón, intestinal y otra isoenzima no placentaria y no intestinal. Entonces, si nosotros buscamos identificar, por ejemplo, la isoenzima ósea, se cabría aquí en este grupo que no es ni placentaria ni intestinal. Y también vamos a tener una fracción termoestable y una fracción termolábil, en las cuales se puede hacer la diferencia para ver si ese aumento es debido a una fuente hepática o a una fuente ósea,
es que si nosotros calentamos eh, la muestra en la cual suponemos que se encuentra esta enzima, y si nosotros procedemos a hacer la medición de la actividad de esa enzima nuevamente y esa actividad ha disminuido, quiere decir que la mayor proporción de esa enzima que nosotros teníamos ahí era termolábil, o sea que sucumbió ante el aumento de temperatura. Por el contrario, si esa actividad enzimática luego del calentamiento se mantuvo igual, entonces ya podemos estar deduciendo que es una fracción hepática o termoestable. La fosfatasa alcalina, ¿en qué casos la tenemos aumentada? Por ejemplo, anemia, obstrucción biliar, enfermedades óseas, y habrán algunas situaciones en las que se encuentra aumentada de forma normal y natural. ¿Por qué? Porque esa fosfatasa alcalina va a estar relacionada con la actividad osteoblástica del hueso. Por lo tanto, por ejemplo, en una consolidación de una fractura, podemos tener aumentar la fosfatasa alcalina, pero de forma normal. En una mujer embarazada, pues el feto tiene actividad osteoblástica, entonces fosfatasa alcalina aumentada. En un niño, también pues está en proceso de crecimiento, va a tener el desarrollo óseo, entonces fosfatasa alcalina también se puede encontrar aumentada. Por eso que hay que saber interpretar los niveles según sea el paciente que estemos viendo. En términos más precisos, esta fosfatasa alcalina va a estar más relacionada, si bien con enfermedades pues, hepáticas, va a estar más relacionada con procesos obstructivos. ¿Por qué? Porque esta se va a encontrar en el epitelio de los conductos hepáticos y la vesícula. Entonces va a tener una ubicación mucho más superficial, tanto así que en los casos, por ejemplo, que hay una obstrucción, ella es la que empieza a aumentarse cuando hay alguna obstrucción de algunos de esos conductos. ¿Qué más tenemos por aquí? Vean, por ejemplo, en leucemia, enfermedades hepáticas, cáncer óseo, entre otros. Pero tiene especial importancia en los casos de obstrucciones a nivel del parénquima. ¿Cuántos son los valores normales? Hombres hasta 360, mujeres hasta 306. En promedio, no quiere decir que sean valores obligados, cada laboratorio estandariza sus propios rangos normales, y vean que en los niños es hasta 673, casi que el doble que un hombre o que una mujer adulta. Vamos bien hasta el momento. Entonces tenemos ahora la gamma-glutamil-transpeptidasa, que esta es una enzima, digamos que parejita también de la fosfatasa alcalina, que se va a aumentar en los procesos colestásicos, procesos obstructivos, ¿ya? Y en otros procesos, como por ejemplo la cirrosis, pero como les comentaba, en estadios tempranos, hepatitis, algunas infecciones víricas, insuficiencia cardíaca congestiva, isquemia hepática. En la isquemia hepática se puede llegar a aumentar hasta todo lo que son las transaminasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil transpeptidasa, incluso las bilirrubinas, que eso lo vi en la otra clase con el profe. Y en este caso, la gamma-glutamil transpeptidasa cataliza la transferencia del grupo gamma-glutamil de un péptido a otro. Vea que es transpeptidasa. Se encuentra en riñón, páncreas, hígado, vaso y pulmón, y mayores aumentos en procesos obstructivos, como lo acabamos de ver con respecto a la fosfatasa alcalina. Pero vean que esta gamma-glutamil transpeptidasa algunos le han catalogado como lo que es la enzima del alcohólico. O sea que en los casos de consumo de alcohol por parte de las personas, en los procesos de alcoholismo, esta se va a encontrar aumentada. ¿Por qué? Porque su síntesis va a estar inducida por el alcohol. En el caso particular de ese paciente alcohólico, entonces vamos a tener también aumentadas moderadamente las transaminasas. Vamos a encontrar en ese paciente, por ejemplo, aumento del volumen corpuscular medio, o sea, algún tipo de anemia macrocítica. Vamos a encontrar alterado también lo que serían, vamos a encontrar, por ejemplo, dolor en el hipocondrio derecho. Entonces ya esos son, digamos que signos y síntomas característicos de un paciente alcohólico, pues que nos ayuda el diagnóstico aquí, esta enzimita que les estoy presentando.
¿Cuántos son los valores normales? Entonces tenemos que en los hombres de 10 a 71 y en las mujeres de 5 a 42. Tenemos ahora las enzimas cardíacas. Estas son muy importantes, sobre todo en los casos de urgencias. Entonces, aquí les estoy mostrando dos sustancias que es la mioglobina y las troponinas cardíacas, que no son unas enzimas. Ojo, pero se los traigo a manera de información para complementar la clase. En el caso de la mioglobina es una hemoproteína muscular presente en el corazón y las troponinas van a determinar el papel básico en la contracción muscular. Entonces, de todas estas, en especial tiene gran importancia lo que son las troponinas para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Esas troponinas se aumentan rapidito. Aquí las tienen, vean. ¿Dónde está? Bueno, mira, aquí está la troponina. Esto es una imagen que me está mostrando cómo es la evolución de todas esas enzimas en el infarto agudo del miocardio. Vean, tenemos la troponina, tenemos la CKMB, CK total, AST y LDH, pero ya les doy más detalle de eso. Entonces, de estas enzimas cardíacas, como yo les venía comentando, tenemos la creatinquinasa, que es la CK total, ustedes la pueden encontrar también como CK total. Y esa CK total me va a incluir las tres isoenzimas, la CKMM, la CKMB y la CKBB. Sin embargo, esta CKBB no se va a encontrar ¿en dónde? En el plasma, porque esa enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, cuando usted en el laboratorio usted haga una CPK total, esa CPK total es el producto de la sumatoria de la isoenzima MM con la isoenzima MB. Entonces, una está en el músculo esquelético, una está en el músculo cardíaco. Usted le hace eso a un paciente y encuentra que esa CPK total está aumentada, pero entonces ahí lo ideal es nosotros hacer ese fraccionamiento. Entonces ese fraccionamiento se hace. Entonces ya hay que investigar si eso se encuentra aumentado a expensas de la MM o de la MB. Entonces, si uno ve el contexto clínico, ¿no? Fue un paciente, por ejemplo, que acaba de salir de una cirugía, entonces ya ahí quizás puede ser por la fracción MM, por los cortes en el músculo esquelético. Pero si de pronto un paciente con síntomas de infarto, bueno, esa CKMB está aumentada, es por la isoenzima del músculo cardíaco. Esa es la importancia de este examen que tenemos aquí. Eso de las isoenzimas y esa medición es más o menos similar a lo que vemos con el colesterol. Recuerden que el colesterol total es la sumatoria del LDL, HDL, VLDL. Entonces aquí la CPK total es la sumatoria de la fracción MM y la fracción MB, no incluyendo la BB porque no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, o sea, así se mantiene allá en el cerebro. Tenemos la lactato deshidrogenasa. Esa enzima es una oxidorreductasa que reduce el piruvato a lactato, o sea, está involucrada en las vías de oxidación y de obtención energética, por tanto, digamos que se encuentra en muchos tejidos, es bastante, digamos que inespecífica, pero si se le da un buen contexto nos puede brindar una buena información. Imagínense, de esa LDH nosotros tenemos 5 isoenzimas y las vamos a encontrar aumentadas en una gran cantidad de patologías, cardiopatías, enfermedades hematológicas, por ejemplo, hay unos tipos específicos de anemia en los que se aumenta la LDH, algunos tipos de leucemia, hepatopatías, obstrucción de las vías biliares, metástasis tumorales, tromboembolismo, neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, entre otras. Ya. Sin embargo, bueno, ella tiene un papel pues también importante en lo que yo les comentaba del diagnóstico tardío de infarto agudo al miocardio. Entonces aquí nosotros estamos viendo una gráfica días, inicio del accidente cardíaco, ¿verdad? Y aquí el aumento que se puede presentar. Entonces vean que la que más se aumenta y se aumenta más rápido vienen siendo esta negra, que es la troponina, y esta rojita, que es la CKMB. Entonces ahí tengo utilidad diagnóstica dentro de los primeros 3 días, ¿cierto? También voy a tener aumento, obviamente, de la CK total a expensas de la MM, más o menos
ya a partir de las 24 horas o inmediatamente eso se empieza a subir, voy a tener la AST, que ya se eleva un poco más tardía, ya esta se empieza a elevar a los 2 días. Y ya por último, vean que la que más se mantiene en el tiempo viene siendo ¿qué? Viene siendo la LDH. Entonces por eso es que yo les comentaba de que esa LDH me ayuda a hacer diagnósticos tardíos. Ya, por ejemplo, un paciente que lo trajeron de una vereda, llevaba 2 días viajando en el camino, entonces para ver el tema del infarto ya esa CKMB digamos que no tendrá mayor utilidad. O sea, yo puedo utilizar la LDH con la troponina. Aunque de elección, pues prácticamente siempre tenemos la troponina, que vean que es lo que se sube más rápidamente, alcanza mayores valores y se mantiene en el tiempo. Bueno, aquí tienen la tablita, pues esto mismo que está acá resumido en horas. Y entonces vamos a tener ya lo que son las enzimas pancreáticas. Dentro de esas enzimas pancreáticas yo voy a tener dos. Voy a tener la amilasa y la lipasa. La amilasa y la lipasa. Entonces, esta amilasa, hay una amilasa que se produce en los islotes del páncreas, pero también se puede producir, por ejemplo, en las glándulas salivales y en las trompas de falopio. ¿Ya? Van a estar secretadas por las células acinales del páncreas y usualmente lo que son la destrucción de esas células o la destrucción de esos conductos pancreáticos son los que me van a dar el paso, aumentan la permeabilidad y me dan el paso hasta el torrente sanguíneo y por tanto se va a aumentar cuando nosotros hagamos el examen. ¿En cuánto tiempo se aumentan? Hombre, estas se aumentan a las 24 horas, alcanzan su máxima concentración entre las 24 y 36 horas, pero ya a los 2 días va a decaer. Entonces esto era también lo que yo les comentaba, que es importante tener en cuenta la vida media de esa enzima. ¿En qué caso podemos tener esa amilasa aumentada? Obviamente, patogenias pancreáticas, pero otro caso muy importante que son los embarazos ectópicos. Recuerden ustedes que los embarazos ectópicos se empieza a dar el crecimiento en la trompa de falopio y eso es bastante riesgoso y bastante peligroso. Por lo tanto, por ejemplo, un paciente, una persona, una mujer con abdomen agudo, esto sería de utilidad para el diagnóstico de esos embarazos ectópicos, realizándola junto con la lipasa. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo esa sospecha de ese embarazo ectópico en un paciente, yo le hago amilasa y lipasa y si la lipasa me da normal, pues ya yo sospecho de que esta amilasa no proviene del páncreas, sino de otro lado. En ese caso podría ser de la trompa de falopio. Con respecto a la lipasa, esta es sintetizada también en las células acinales del páncreas, disgrega las grasas de los lípidos de la dieta, mientras que esta disgrega el almidón. Se eleva más tiempo que la amilasa, entonces vean que la vida media, mientras acá la vida media es de 2 días, acá es de ¿cuánto? De 7 a 10 días. Entonces también debo yo tener presente el contexto en el que estoy haciendo ese examen. Porque no me puede servir de que yo le haga a un paciente que en cuadro clínico empezó hace 5 días, entonces yo hacerle una amilasa, porque pues lo más probable, lo más obvio es que me va a dar disminuido. Vean que es más sensible que la amilasa en pancreatitis crónica, precisamente porque tienen un tiempo de vida superior, una vida media superior, y en amilacemias sin pancreatitis se encuentran niveles normales, que es el caso típico del embarazo ectópico. Y esta sí me puede ser útil para evaluar la severidad y el curso de las enfermedades pancreáticas.